Desperté antes del amanecer con esa mezcla de nostalgia y esperanza que siempre me despierta el Día de Acción de Gracias. Puede sonar extraño celebrarlo aquí, en Madrid. Pero desde hace años mis hijos lo consideran una tradición nuestra, una especie de puente emocional que nos ha unido incluso en los momentos más inciertos. Por eso, mientras el barrio de Salamanca seguía en silencio, yo ya estaba en la cocina, preparando el pavó con la receta de mi abuela. Esa que siempre perfuma la casa entera con romero, mantequilla y limón. Coloqué la vajilla antigua que ella me dejó, cada plato tiene un borde dorado que el tiempo no ha logrado apagar. Y me gusta pensar que su presencia viaja conmigo cada vez que la uso. A media mañana escuché la llave girar en la puerta. Álvaro entró con su sonrisa amplia y ese abrazo que siempre me recuerda que, pese a todo, he hecho algo bien en esta vida. Poco después llegó Lucía. Arrastrando una maleta pequeña y quejándose del frío, aunque sus ojos brillaban con entusiasmo. La casa vibró con una calidez que llevaba meses extrañando. Si no fuera por Rubén, habría dicho que era el inicio perfecto de un día perfecto. Rubén apareció en el umbral del salón con el móvil pegado a la mano. Como si formara parte de su cuerpo. No levantó la vista ni cuando Álvaro le saludó, ni cuando Lucía le abrazó con energía. Solo murmuró un hola, apresurado y volvió a fijar la mirada en la pantalla. Yo intenté no darle importancia. Pero cada vez que escuchaba el discreto sonido de un mensaje entrante, algo dentro de mí se tensaba un poco más. Su rostro cambiaba. Se iluminaba por instantes que no tenían nada que ver con nosotros. Reconocía esa expresión, la había visto antes, y no precisamente en momentos familiares. Aún así, continué preparando la mesa. Cuando por fin nos sentamos los cuatro, el ambiente recuperó un poco de armonía. Los niños, porque para mí siempre serán mis niños, elogiaron el pavó. El puré, y recordaron entre risas como la primera vez que intenté hornearlo terminé llenando la cocina de humo. Yo me reía con ellos, pero mis ojos, inevitablemente, se desviaban hacia Rubén. Él comía mecánicamente, la mirada perdida entre la pantalla y el plato, como si estuviera esperando una señal que solo él entendía. De repente, sin que nadie lo pidiera, dejó los cubiertos sobre la mesa con un pequeño golpe que hizo vibrar las copas. Enderezó la espalda. Carraspeó y adoptó ese tono impostado que usaba cuando creía estar haciendo algo importante. Quiero deciros algo, anunció, mirando a los niños y luego a mí. He decidido vender la casa. Álvaro dejó el tenedor suspendido en el aire. Lucía parpadeó, buscando alguna broma en el rostro de su padre. Yo permanecí inmóvil. Porque ya sabía hacia dónde iba todo. Rubén continuó con esa seguridad falsa que tanto había perfeccionado en los últimos meses. Eva y sus hijos necesitan más espacio. No pueden seguir viviendo así. Es lo mejor para todos. Sentí como una corriente helada recorría la mesa. No por la noticia, yo ya lo sabía, sino por la facilidad con la que lo decía. Como si nuestra vida entera fuera un mueble más que podía mover de sitio cuando quisiera. Álvaro fue el primero en reaccionar. ¿Estás hablando en serio? ¿Papá? Lucía abrió la boca, pero no le salió sonido alguno. Yo respiré hondo. No perdí la calma. Me levanté despacio, caminé hasta mi bolso. Lo abrí con precisión quirúrgica y saqué el sobre que llevaba semanas preparado. Regresé a la mesa, lo coloqué delante de Rubén con suavidad y volví a sentarme. El silencio se volvió denso, casi físico. Rubén miró el sobre como si fuera un animal peligroso. Mis hijos me observaron buscando respuestas que aún no podían tener. Y así terminó nuestra cena de acción de gracias, con un sobre la mesa, cargado como un arma que aún no había disparado. Pero que ya apuntaba directamente al corazón de todo lo que estábamos a punto de perder. Durante unos segundos nadie respiró. El sobre seguía ahí, justo frente a Rubén. Como una declaración silenciosa que ninguno de nosotros estaba listo para abrir. Observé a mis hijos, y ese fue el verdadero golpe. Álvaro tenía la mandíbula apretada. Los ojos encendidos con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Lucía,
en cambio, parecía desmoronarse por dentro, su mirada iba de su padre a mí. Como si tratara de reconstruir algo que ya sabía que no tenía arreglo. Rubén rompió el silencio con un suspiro exagerado. Como si él fuera la víctima de toda la situación. Mirad, no lo entendéis. Eva y sus hijos están viviendo en un piso muy pequeño. No es justo para ellos. Yo, necesito hacerme cargo. Álvaro golpeó el borde de la mesa con la mano abierta. ¿Hacerte cargo? ¿De quién, papá? ¿De la mujer con la que llevas meses engañando a mamá? ¿De sus hijos? ¿Y nosotros? ¿En qué momento dejamos de ser tu familia? Lucía no pudo más, una lágrima le resbaló por la mejilla pese a que intentaba ocultarla con la manga. Rubén la miró un segundo, pero enseguida bajó la vista hacia el móvil, como si encontrar una notificación allí fuera más fácil que enfrentar el daño que había causado. Yo. En cambio, seguí comiendo con calma. No por indiferencia, sino porque si dejaba de mover las manos, me temblarían. Había aprendido que la serenidad, cuando todo se derrumba, puede ser la única forma de no perderse con ello. El móvil de Rubén vibró de nuevo. 1, 2, 3 veces. Él lo tomó rápidamente y dijo sin mirarnos, es trabajo. La mentira cayó pesada sobre la mesa. Nadie le creyó. Ni siquiera él parecía capaz de sostenerla. Decidí que ya era suficiente. Con la misma serenidad que había mantenido toda la tarde, le pregunté, Rubén. ¿Desde cuándo Eva opina sobre lo que ocurre en esta casa? Él levantó la cabeza bruscamente, como si no esperara que yo hablara. Durante un instante vi cómo buscaba en su interior una excusa que sonara razonable, pero no encontró ninguna. Claudia. No es lo que piensas. Estoy pensando exactamente en lo que dijiste, respondí sin elevar la voz. Vender esta casa para darle más espacio a otra mujer y a sus hijos implica que ella tiene algo que decir aquí. Y yo quiero saber desde cuándo. La tensión se volvió casi insoportable. Rubén se removía en su silla, incapaz de mirar el sobre, incapaz de mirarme a mí. Álvaro se puso de pie con brusquedad. No puedo seguir sentado aquí escuchando esto. Agarró su chaqueta y salió al pasillo. Lucía lo imitó. Aunque con pasos más suaves, necesitaba aire, necesitaba espacio para procesar que su padre acababa de elegir a otra familia por encima de la nuestra. Me quedé sola frente a Rubén. Él respiraba rápido, incómodo, atrapado entre su mentira y el sobre que aún no se atrevía a tocar. No dije nada más. No hacía falta. El sobre seguía allí, intacto, cerrando la cena como un sello definitivo. Y él no dejaba de temblar cada vez que lo miraba de reojo. Como si presintiera que adentro no solo había papeles, sino el principio del fin que él mismo había provocado. Esa noche. Después de que mis hijos se encerraran en sus habitaciones y Rubén desapareciera en el despacho fingiendo revisar documentos, me quedé sola en la cocina. Guardando lentamente los restos de la cena. El silencio era extraño, demasiado profundo para un día que siempre había estado lleno de risas. Aún así, cuando finalmente me acosté, ocurrió algo inesperado, dormí. Por primera vez en meses, cerré los ojos y no sentí el peso de una angustia que me despertara cada hora. Me dormí sin lágrimas. Sin sobresaltos, sin imaginar discusiones futuras. Solo dormí. Como si el simple hecho de haber puesto el sobre la mesa hubiera liberado algo dentro de mí que llevaba tiempo atrapado. Al amanecer, cuando bajé a la cocina, Rubén ya no estaba. El plato que solía dejar en el fregadero seguía limpio. Su abrigo no colgaba en el perchero. Era evidente, había huido temprano para evitar enfrentarse a lo que había dentro del sobre. Y aunque una parte de mí esperaba una confrontación, otra parte sintió un alivio que no quería admitir. Mientras preparaba café, mis pensamientos empezaron a retroceder. Como si mi mente quisiera que entendiera con claridad cómo habíamos llegado hasta aquí. Todo comenzó en marzo. Recuerdo la primera noche en que Rubén llegó tarde sin una explicación lógica. Olía a perfume que no era mío.
Llevaba la camisa ligeramente arrugada y me sonrió con una mezcla de cansancio y algo más, algo que no supe identificar en ese momento. En abril las cosas empeoraron. Canceló una cena que yo llevaba semanas preparando, alegando una reunión urgente. Luego canceló nuestro fin de semana en Segovia porque no podía dejar un proyecto a medias. También canceló nuestro aniversario. Esa noche cené sola en un restaurante en el que habíamos celebrado tantos momentos importantes. Él apareció casi a medianoche. Con una excusa que ya no tenía ganas de discutir. Después empezaron los pequeños hallazgos. Cargos en la tarjeta que no tenían sentido. Prendas infantiles que no pertenecían a nuestros hijos guardadas en el maletero. Recuerdos ajenos acumulándose en nuestra vida como si alguien más estuviera ocupando un espacio que no le correspondía. Pero la prueba que rompió cualquier ilusión fue su móvil. No lo revisé a propósito, simplemente estaba allí, vibrando sin parar sobre la encimera mientras él se duchaba. Y cuando la pantalla se encendió, vi una foto. Una mujer joven. Sonriendo tímidamente. A su lado, 3 niños. Y Rubén sosteniendo a la más pequeña, con una naturalidad que jamás había tenido con nuestros hijos. Era Eva. Y esa imagen no estaba escondida en ninguna carpeta secreta, estaba en su galería reciente, como si fuera normal, como si fuera cotidiano. Poco después. Lucía llegó un día de la universidad y me dijo, con esa inocencia que todavía conservaba, «Mamá, creo que vi a papá en el Parque El Retiro». Estaba con una mujer joven y 3 niños. Pensé que eran familiares, pero ahora no estoy segura. Ese comentario cayó sobre mí como un balde de agua helada. Porque confirmaba lo que yo ya presentía, mientras yo intentaba sostener nuestra familia, Rubén estaba construyendo otra a mis espaldas. Respiré hondo, aferrada a la taza de café. Sintiendo como todos esos recuerdos se mezclaban con un dolor sordo y persistente que llevaba meses acumulándose. Un dolor que, aunque intenté ignorar, nunca dejó de crecer. Y esa mañana, por primera vez, comprendí que ya no tenía sentido seguir ocultándolo. Después de aquella mañana silenciosa. Cuando Rubén desapareció como si la casa ya no le perteneciera, comprendí que no podía seguir ignorando lo evidente. Había vivido meses entre sospechas. Intuiciones y pequeñas señales que intentaba justificar para no derrumbarme. Pero ahora algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí la necesidad urgente de saber la verdad completa, aunque doliera. Empecé por revisar las facturas del mes anterior. Teníamos un sistema bastante organizado, yo llevaba el control del hogar, él pagaba las cuotas más grandes. Pero esa mañana descubrí que varias facturas estaban atrasadas. La del gas, la del agua, incluso la contribución municipal. Todas mostraban retrasos que jamás habrían ocurrido si Rubén realmente hubiera estado cumpliendo con sus responsabilidades. Así que fui tirando del hilo. En la cuenta bancaria conjunta noté cargos extraños. Compras en tiendas infantiles de Pozuelo, pagos a farmacias que yo no frecuentaba, entradas a parques temáticos. Pedidos de juguetes y libros de cuentos. Nada de eso tenía sentido en nuestra vida actual. Álvaro y Lucía ya eran adultos, no necesitábamos jarabes infantiles. Ni cuentos para dormir, ni muñecos educativos. La sensación en mi estómago era como un nudo que se apretaba a cada línea que leía. Pero la peor parte llegó cuando encontré un recibo fechado hacía apenas 2 semanas, cumpleaños Elisa, heladería La Polar, tarta personalizada de unicornio. Elisa. Ese nombre ya lo había escuchado antes. Una de las niñas de Eva. 4 años recién cumplidos. Mi respiración cambió sin que yo pudiera controlarlo. Era como si el papel me quemara entre los dedos. Rubén no solo estaba gastando dinero en otra familia, estaba celebrando sus cumpleaños, comprándoles regalos. Construyendo recuerdos con ellos mientras aquí faltaban cosas básicas. Sin decir una palabra. Sin una sola explicación. Continué revisando movimientos. Cada uno más revelador que el anterior. Una transferencia automática mensual a una cuenta desconocida. Al principio pensé que era un error,
pero cuando busqué el número completo, descubrí el nombre: cuenta conjunta Rubén Salcedo, Eva Núñez. En ese instante sentí como las piernas me flaqueaban. Tuve que apoyarme en la encimera para no caer. Mi marido, el hombre con quien compartí más de 2 décadas de vida, había abierto una cuenta con otra mujer, había creado un sistema financiero paralelo. Como si nuestra familia fuera temporal y la de ella fuera la verdadera. Como si lo nuestro fuese un paréntesis incómodo en su nueva historia. Mientras todo esto ocurría, yo pagaba las facturas atrasadas con mis propios ahorros, convencida de que Rubén estaba pasando por un mal mes o tenía algún asunto laboral complicado. Nunca imaginé que ese dinero se estaba yendo a sostener otra casa, otros niños, otra vida que él había elegido sin mirarme siquiera a los ojos. Me quedé allí, en la cocina, con todos los papeles esparcidos sobre la mesa, sintiendo que la realidad se partía en dos. Y aunque me dolía reconocerlo, ya no podía negar lo evidente: Rubén llevaba meses construyendo un hogar completo con otra familia. Un hogar que no incluía a nuestros hijos. Ni a mí. Nuestro aniversario siempre había sido una fecha especial para mí. Era el único día del año en el que Rubén parecía recordar por qué nos habíamos elegido alguna vez. Por eso, semanas antes, había reservado una mesa en el Mirador de Recoletos, un restaurante elegante con vistas a los jardines. Un lugar que él había mencionado más de una vez como perfecto para ocasiones importantes. Pensé ingenuamente que quizá esa noche podríamos recuperar algo de lo que habíamos perdido. Me arreglé con esmero. Elegí un vestido negro que Rubén siempre decía que me favorecía. Me peiné con calma y salí de casa con un nudo en el estómago. A las 6:15, justo cuando iba a salir del garaje, sonó mi teléfono. Era él. Claudia. Su voz sonaba tensa, pero no emocionada, no culpable, más bien irritada. Tendremos que posponer la cena. Sentí un frío súbito. Pero intenté mantener la compostura. ¿Por qué? Eva está teniendo un colapso emocional, dijo, recalcando el nombre como si ya fuera normal mencionarla en nuestras conversaciones. No puedo dejarla así. Está sola con los niños. No sería responsable de mi parte. Durante un segundo pensé que había escuchado mal. ¿En serio estaba cancelando nuestro aniversario por atender a su amante? Pero él continuó hablando como si no hubiera dicho nada fuera de lo común. Lo siento. Lo compensaré el fin de semana. Colgó sin esperar mi respuesta. Permanecí unos instantes en el coche, con las manos quietas sobre el volante. Entonces respiré hondo y tomé una decisión: no iba a quedarme llorando en casa. Conduje hasta el restaurante, aparqué, caminé hasta la entrada y dije mi nombre. Me condujeron a la mesa para 2. La mesa donde Rubén y yo deberíamos haber celebrado 23 años de matrimonio. Pedí una copa del vino más caro de la carta. Luego otra. Y cené sola. No corrí para terminar, no escondí mi tristeza. Observé a las parejas que reían, a los comensales brindando. Y pensé en lo absurdo que era seguir dándole a Rubén un espacio que ya no merecía. Cuando salí al aire frío de Madrid, marqué un número que había guardado desde hacía semanas, aunque nunca me había atrevido a usar. Abogado Llorente, respondió una voz grave, profesional. Tragué saliva. Soy Claudia. Claudia Martín. Es hora. Hubo un breve silencio, como si él hubiera estado esperando esa frase. Muy bien, señora Martín. ¿Puede venir mañana a mi despacho en Castellana? Ahí estaré, respondí sin titubear. La mañana siguiente, me presenté en su oficina con una carpeta gruesa. Fernando Llorente revisó todo con calma: facturas atrasadas, los cargos a tiendas infantiles, las fotos donde Rubén aparecía con Eva y sus hijos, los movimientos bancarios, la cuenta conjunta. Cada hoja era un golpe seco sobre la mesa. Tiene suficiente para proceder, dijo finalmente. Pero le aconsejo mantener el silencio. No enfrente a su marido aún. La anticipación será su mayor ventaja. Asentí, sabiendo que llevaba razón.
Fue entonces cuando Fernando me habló del paso clave: proteger mi hogar. Y así, con asesoría legal, inicié discretamente el proceso de transferir las escrituras a mi nombre, preparar documentos notariales y sellar todo en un sobre que, llegado el momento, sería mi única arma. Mientras salía del despacho, sujetando esa carpeta que ya olía a libertad, supe que el sobre estaba destinado a cambiarlo todo. Y que Rubén jamás vería venir lo que yo estaba preparando. La semana después de aquel día de acción de gracias fue un desfile silencioso de tensión contenida. Rubén caminaba por la casa como si cada habitación le fuera hostil. El sobre, siempre el sobre. Lo llevaba de un lado a otro como si fuera un animal dormido que en cualquier momento pudiera despertar y morderle. Lo guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Luego en el cajón de la mesita, luego otra vez en su maletín. No lo abría, pero tampoco podía alejarse de él. Yo, en cambio, me movía con una serenidad que no recordaba haber sentido en meses. Preparaba café, hacía mis tareas, salía a caminar por Salamanca. Como si la vida estuviera volviendo poco a poco a su sitio. Fue un jueves por la mañana cuando escuché sus pasos bajando las escaleras. Pasos lentos, pesados. Como si viniera arrastrando el peso de todas sus decisiones. Entró a la cocina con la cara demacrada, los ojos rojos y el sobre en la mano. Lo sostenía como si le quemara. Claudia, su voz era apenas un murmullo. ¿Qué es esto? Yo estaba girando una tortilla en la sartén. Ni siquiera me di la vuelta. Ábrelo y lo sabrás. Hubo un silencio tenso. Luego el sonido del papel rasgándose, el crujido de los documentos desdoblándose, y finalmente, nada. Un silencio profundo, espeso. Casi físico. Me giré despacio. Rubén estaba blanco como la pared. Las manos le temblaban mientras sostenía las escrituras con mi nombre, la transferencia notarial. Los sellos oficiales. Parecía incapaz de procesarlo. Tú, balbuceó. Tú me hiciste una trampa. Sonreí con calma y seguí cocinando. No, Rubén. Yo me protegí. No puedes vender algo que ya no es tuyo. ¿Desde cuándo? Preguntó con la voz rota. 3 meses. Le di la vuelta a la tortilla. Sorprende la cantidad de documentos que un hombre no lee cuando está demasiado ocupado construyendo una vida paralela. Rubén abrió la boca para protestar. Pero en ese momento su móvil comenzó a vibrar sobre la encimera. El nombre apareció de inmediato en la pantalla. Eva. Él tragó saliva. Me miró con desesperación. Como si yo pudiera ofrecerle una salida. No lo hice. Contestó. Sí, cariño. Intentó sonar tranquilo. Yo no escuchaba las palabras exactas, pero la voz de ella. Incluso en tono bajo, era un látigo. Una pregunta detrás de otra. Exigencias. Urgencia. Rubén cerró los ojos y finalmente lo admitió. Eva, hay un problema. La casa. No está a mi nombre. El estallido fue inmediato. Incluso sin escuchar las frases completas, el tono lo decía todo. Gritos. Insultos. Acusaciones. Un torbellino de frustración y rabia. Te prometí una vida, decía ella, furiosa. Les prometí a mis hijos un hogar. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? ¿Cómo puedes mentirme así? Rubén intentó calmarla, pero cada palabra suya solo la incendiaba más. Yo lo observé en silencio. No con crueldad, sino con una extraña claridad. Estaba viendo, por primera vez, el derrumbe de la versión de hombre que Rubén había intentado ser para alguien más. Cuando la llamada terminó, él dejó el móvil sobre la mesa con un golpe seco. Se cubrió la cara con las manos. Todo se está cayendo, murmuró. Yo apagué el fuego, serví mi tortilla en un plato y me senté frente a él. No. Rubén. No se está cayendo. Solo estás viendo, por fin, lo que tú mismo construiste.
Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. El día después de que Rubén abriera el sobre, la casa quedó en un silencio extraño, como si incluso las paredes comprendieran que algo irrevocable acababa de romperse. Él intentó comportarse como si nada hubiera pasado, pero la tensión se respiraba en cada rincón. Yo apenas hablaba, no necesitaba hacerlo. Todo ya estaba dicho. Álvaro fue el primero en llamar. Había vuelto a Madrid la misma noche de Acción de Gracias y llevaba días procesando todo. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó. Con ese tono grave que solo usaba cuando estaba realmente preocupado. «Estoy bien, hijo». Más de lo que esperaba. «Voy para allá». Media hora después lo tenía en casa. Sentado en la mesa donde, hacía tan solo unos días, su padre había destrozado nuestra celebración familiar. Cuando Rubén llegó del trabajo, Álvaro lo miró fijamente. Sin apartar la vista. «Papá», dijo con una calma tensa, «tú rompiste nuestra familia». Rubén parpadeó, incómodo. «Álvaro, no entiendes la situación. Las cosas son más complicadas de lo que parecen». «No», interrumpió él. «Tú lo complicaste. Tú elegiste otra vida mientras seguías fingiendo que ésta te importaba. No hay excusas». Rubén intentó acercarse, como si una explicación más pudiera arreglarlo, pero Álvaro retrocedió un paso. Esa distancia física me atravesó el corazón. Nunca había visto a mi hijo apartarse de su padre así. Lucía llamó poco después. Su voz sonaba frágil, pero firme. «Mamá, necesito saber si estás a salvo». «Lo estoy. Cariño». «¿Papá está allí?». Le dije que sí, tras un silencio breve, solo añadió, «No quiero hablar con él ahora». «Dile que, no puedo». «No después de lo que hizo». Rubén escuchó desde el pasillo. Bajó la cabeza, pero no dijo ni una palabra. Quizá por primera vez entendía la magnitud de su traición. Durante los días siguientes intentó comunicarse con ellos. Mensajes, llamadas, notas dejadas en la puerta de sus habitaciones cuando venían a verme. Pero ninguno respondió. Yo nunca interferí, aquello era entre ellos y su propia conciencia. Finalmente, sin mirarme directamente, Rubén anunció, «Me voy unos días. Necesito espacio». No respondí. Simplemente asentí mientras él subía a recoger un par de maletas. Días después supe que se había alquilado un piso pequeño en Carabanchel. Lejos de la comodidad y el lujo que siempre había considerado indispensables. Cuando se marchó, el silencio que dejó atrás no fue doloroso. Fue, tranquilo. Como si la casa respirara aliviada. Yo también encontré mi propia calma. Ese domingo invité a mis amigas a un brunch en la cocina. Había frutas frescas. Croissants tibios y café del bueno, el que solía guardar para ocasiones especiales. Ellas se sentaron alrededor de la isla, riendo, contándome anécdotas. Llenando la casa de una alegría sencilla que hacía mucho no sentía. «Claudia, estás distinta», dijo Margarita mientras servía su té. «Más, ligera». Sonreí. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mi vida. De mi hogar. De mi paz. Rubén se desmoronaba en silencio lejos de aquí. Yo, en cambio, estaba reconstruyéndome. Y aunque todavía quedaban capítulos por cerrar, algo dentro de mí sabía que ya no había marcha atrás. Ni para él, ni para mí. Los meses siguientes a la salida de Rubén fueron, para mi sorpresa, extrañamente pacíficos. Él apenas aparecía por la casa y, cuando lo hacía, era para recoger algún objeto olvidado o para intentar, sin éxito, convencer a Álvaro y Lucía de que le dieran otra oportunidad. Yo observaba desde una distancia emocional que nunca había sabido mantener. No por frialdad, sino por pura supervivencia. Hasta que, una mañana de abril, recibí una llamada de Lucía que casi me hizo derramar el café. «Mamá, no te vas a creer esto», dijo con voz entre divertida e indignada. «Papá se casa con Eva en junio».
Me quedé inmóvil. ¿Tan pronto? Con todo lo que ha pasado. Y eso no es lo peor, continuó. Eva quiere tener un bebé con él. Dice que están ilusionadísimos. Un bebé. A los 50 y tantos. Con una mujer que parecía tener prisa por atarlo como fuera. No dije nada en voz alta, pero una punzada antigua, muy antigua, se abrió paso en mi memoria. Algo que había permanecido enterrado bajo capas de resignación. Aún así. No reaccioné. No todavía. Semanas después, en una tarde cualquiera, fui a la farmacia del barrio a comprar vitaminas. Allí la vi. Eva. De pie en el pasillo de productos infantiles, hablando por teléfono en un susurro irritado. Me escondí detrás de una estantería, instintivamente. Sí. Lo necesito antes del lunes, decía. El juez quiere pruebas de que Rubén puede tener más hijos. Es parte de la custodia. No voy a perder esta oportunidad por culpa de un papel. Su tono era impaciente, casi desesperado. Lo repetía una y otra vez, necesita un informe de fertilidad de Rubén. Mi corazón dio un vuelco. Un informe de fertilidad. Y entonces regresó, como un fogonazo, el recuerdo que él había enterrado deliberadamente. 24 años atrás. Después del nacimiento complicado de Lucía, Rubén se había sometido a unas pruebas médicas. Decía estar preocupado, pero nunca especificó por qué. Yo lo interpreté entonces como ansiedad postparto. Lo cierto es que los resultados nunca me los enseñó. Solo dijo, todo bien, cariño. No te preocupes. Pero, ahora. Escuchando a Eva exigir un informe para su custodia, el rompecabezas encajó de golpe. Recordé un detalle pequeño, una conversación antigua con nuestro médico de familia. El doctor Rivas, en la que él dijo, de forma demasiado cuidadosa, que Rubén no debía angustiarse por cosas que no podía controlar. En aquel momento no entendí nada. Ahora. Lo entendía todo. Rubén tenía baja fertilidad. Muy baja. Y jamás me lo dijo. Me dejó cargar durante años con la culpa de no haber tenido más hijos. Como si hubiera sido mi cuerpo el que fallaba. Respiré hondo. No con rabia, sino con una calma helada. Esa misma noche llamé al abogado Llorente. Fernando. Necesito acceso legal a la historia médica completa de mi marido. Él no preguntó por qué. Solo respondió, puedo solicitarla formalmente dentro del proceso de divorcio. Tendrá validez legal. Una semana después, sus asistentes me entregaron un sobre voluminoso. Dentro estaban los análisis de Rubén. Incluido aquel documento antiguo que él había pedido mantener en confidencialidad. Las probabilidades de concebir eran mínimas. Sin tratamiento médico especializado. Prácticamente nulas. Yo no necesitaba nada más. El día de la boda llegó. Un sábado luminoso de junio. No fui, por supuesto. Pero sabía que los documentos serían entregados a primera hora, tal como Fernando había coordinado. Un mensajero debía llevarlos directamente al lugar donde Eva se preparaba. A las 4:30 de la tarde sonó mi móvil. Era Lucía, y su voz temblaba entre carcajadas. Mamá, la boda se ha cancelado. Cerré los ojos. ¿Qué ha pasado? Eva recibió un sobre mientras la peinaban. Lo abrió, lo leyó. Y salió del salón gritando que no pensaba casarse con un hombre que no sirve ni para darle un hijo. Se marchó con los niños. Papá llegó y no había nadie. Ni novia, ni invitados. Nada. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino porque, por primera vez, sentí que la justicia llegaba sola. Sin que yo moviera un dedo más. El secreto que Rubén había ocultado durante años había vuelto para reclamar su lugar. Y lo hizo en el único momento en que él menos lo esperaba. Los meses posteriores al desastre de la boda fueron el principio del final para Rubén. Al principio intentó fingir normalidad, pero la realidad se impuso rápido.
Cualquier rastro de estabilidad que le quedaba empezó a desmoronarse como un castillo construido sobre arena. Eva desapareció de su vida tan deprisa como había entrado. Se marchó a otra ciudad con sus hijos y, según supe por Lucía, lo bloqueó en todas partes. Para ella, Rubén había dejado de ser una oportunidad en cuanto supo la verdad sobre su fertilidad. No hubo despedidas ni explicaciones. Simplemente se esfumó. Para entonces, el escándalo ya había llegado a su entorno laboral. Sus ausencias injustificadas, las excusas continuas, los rumores sobre su vida personal, todo eso, sumado a un par de errores recientes, terminó pasándole factura. En cuestión de 3 meses, perdió su puesto en la empresa en la que llevaba más de una década. Oficialmente se debió a una reestructuración interna. Pero no hacía falta ser ingenua, todos sabían que su reputación estaba manchada. Cuando me enteré, no sentí alegría. Solo una especie de distancia. Como si estuviera escuchando la historia de un desconocido. Rubén se mudó a un piso pequeño en una zona modesta de Madrid. Dejaba atrás los días de cenas elegantes, vacaciones caras y branches dominicales en terrazas que él pagaba con orgullo. Ahora conducía un coche viejo. Trabajaba en proyectos temporales que apenas duraban unas semanas y evitaba las miradas de quienes solían admirarlo. Álvaro y Lucía mantenían con él una relación educada. Pero fría. No buscaban venganza ni rencor, simplemente habían puesto límites. Y Rubén, por primera vez en su vida, tuvo que aprender que el amor de sus hijos no era un derecho garantizado, sino una consecuencia de sus actos. Mi vida, en cambio, empezó a florecer de formas que no esperaba. La casa, ya completamente mía, dejó de ser un campo de batalla emocional. Pinté las paredes del salón en tonos suaves de salvia, cambié las cortinas, llené de plantas una esquina que antes solo acumulaba polvo. Su oficina, esa habitación donde él pasaba horas fingiendo trabajar mientras escribía mensajes a Eva, la convertí en un pequeño refugio de lectura y luz natural. Mis rutinas diarias también cambiaron. Empecé a tomarme el café en el porche, sin prisa. Hacía yoga por las mañanas. Los miércoles. Voluntariado en un centro para mujeres que estaban empezando de cero, igual que yo meses atrás. A veces me sorprendía sonriendo sin motivo. Como si el simple hecho de respirar ya fuera suficiente. Y luego estaba Fernando Llorente. Nuestro trato continuó más allá del proceso legal. No pasaba nada entre nosotros, al menos nada que necesitara ponerse en palabras, pero su presencia era tranquila, respetuosa. Hablábamos de libros, de cine, de política local. Él nunca cruzaba un límite, y yo nunca se lo pedía. Pero había una ligereza entre nosotros, una comodidad que se sentía posible. Un día de otoño. Álvaro nos reunió en casa para anunciar su compromiso. Verlo tan feliz, tan seguro de sí mismo, me llenó de un orgullo cálido. Su novia, una arquitecta brillante, irradiaba serenidad. Lucía también estaba en su mejor momento, había conseguido un puesto en una firma ambiental prestigiosa y se había mudado a su propio piso en Salamanca. Su voz, cuando me llamaba los domingos, sonaba libre, adulta, plena. Mientras los observaba reír en mi cocina renovada, comprendí algo fundamental: mi familia no se había roto. Se había reconfigurado. Se había sacudido lo que le hacía daño y había vuelto a levantarse. Rubén había caído. Yo, en cambio, había renacido. La fiesta de compromiso de Álvaro se celebró en el Club de Campo Villa de Madrid, un lugar al que hacía años no iba. Mientras caminaba por los jardines iluminados con luces cálidas, sentí algo que pensé que ya no era posible para mí, una tranquilidad limpia, casi luminosa. No llevaba un vestido extravagante ni joyas llamativas, solo un conjunto sencillo en tonos marfil que me hacía sentir segura, plena, auténtica. La familia de la novia nos recibió con abrazos llenos de emoción. Álvaro estaba radiante. Y Lucía, siempre tan intuitiva, no dejaba de mirarme con esa complicidad silenciosa que nació entre nosotras desde que todo estalló. La música suave, las copas brindando. Las risas contenidas por la emoción,
Todo tenía el tono exacto de un momento que marca un antes y un después. Estaba saludando a unos amigos cuando lo vi. Rubén. Entró despacio, casi con torpeza, vestido con un traje que ya no le quedaba como antes. Sus ojos buscaron a los niños primero, luego a mí. No venía desafiante ni altivo. Venía, encogido. Como si los años recientes hubieran limado cualquier resto de orgullo. Se acercó a Álvaro con pasos prudentes. Yo observaba desde cierta distancia, preparada para intervenir si algo incomodaba a mis hijos. Pero no hizo falta. Álvaro lo saludó con educación, sin abrazos, sin sonrisas. Pero sin rechazo abierto. Una cortesía distante que nacía del respeto a sí mismo, no de la obligación. Lucía ampliamente asintió. Manteniendo una calma madura que hubiera sido imposible imaginar hace unos años. Rubén pareció agradecido por esa mínima puerta abierta. No intentó alargar las conversaciones ni imponer su presencia. Se mantuvo cerca, pero sin invadir. Comprendí que estaba aprendiendo, tarde, pero aprendiendo al fin. Me giré para buscar un poco de aire cuando sentí una presencia familiar a mi lado. Fernando. Con una copa en la mano y esa manera suave de ofrecer compañía sin exigir nada. ¿Estás bien?, me preguntó, con ese tono que no necesitaba más explicación. Sí, respondí. Mirándolo de frente. Estoy exactamente donde quiero estar. Nos quedamos allí, observando la fiesta. La luz del atardecer tardío caía sobre los jardines. Y por un instante sentí que el mundo se acomodaba en su lugar. Ya no había ansiedad, ni miedo, ni esa sensación de caminar sobre cristales. Solo paz. Mientras brindábamos por el compromiso, pensé en los últimos años con una claridad que solo da la distancia. Me vi a mí misma en aquella cocina preparando la cena de acción de gracias, intentando sostener un hogar que ya no existía. Me vi firmando papeles, entregando documentos. Cerrando puertas. Me vi llorando sola por madrugadas enteras. Me vi dudando de mi valor. Pero también me vi renaciendo. Aprendiendo a respirar. A decir no. A elegir lo que me hacía bien. A dejar atrás lo que me apagaba. Entendí que mi vida no había terminado cuando Rubén decidió construir otra familia. Había empezado. Rubén me miró desde lejos unos segundos. No hubo rencor ni desafío. Solo aceptación. Y yo, por primera vez, no sentí necesidad de demostrarle nada. No había batalla que pelear. No había heridas que suplicar que cerrara. No había amor que recuperar. Solo quedaba lo más importante, yo misma. Le di un sorbo a mi copa, respiré hondo y sonreí. Porque al final entendí algo que tardé demasiado en aprender: la verdadera venganza no es destruir la vida de quien te hirió, sino reconstruir la tuya sobre las ruinas que dejaron. Y yo lo había conseguido.